Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a En Voz Alta. Hoy tenemos noticias importantes que salen del Congreso de la República y vamos a empezar con esto. Esto es lo que ha dicho Daniel Salaverry sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del congresista Edwin Donaire. Escuchemos. Ya el Poder Judicial se ha pronunciado, ha enviado el día de hoy la solicitud de levantamiento de arresto de inmunidad del congresista Donaire. El día de mañana, la presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad ha convocado a sesión de su comisión. La Comisión de Levantamiento tendrá que evaluar este pedido y tendrá que emitir un dictamen, y no dudo que este dictamen va a recomendar el levantamiento de la inmunidad. A partir de ahí, y según el reglamento, tenemos 2 días hábiles, pero que espero que sea el mismo jueves, en vista que el miércoles es feriado, para convocar a Consejo Directivo y que éste apruebe y pase a pleno. Pero si es que la Junta de Portavoces decide exonerar a través de la firma de una virtual del paso del Consejo Directivo, nosotros podríamos ampliar la agenda y tratar este tema el mismo jueves. Es decir, mañana la Comisión de Levantamiento de Inmunidad sesiona. De aprobar el pedido del Poder Judicial, el día jueves estaríamos tratando y poniendo al debate en el Pleno ya la aprobación del levantamiento de inmunidad del congresista Donaire. La noticia del día, por cierto, ha sido que el general Edwin Donaire, congresista de la República por APP, finalmente ha sido condenado a 5 años de prisión. ¿Qué significa esto? Significa que el congresista Donaire ya tenía una condena anterior. El Congreso, en una interpretación, la verdad, bastante especial, había decidido que hasta que la sentencia no fuera confirmada por la Corte Suprema, el señor Donaire iba a seguir siendo congresista con todos sus privilegios. No obstante, sus coprocesados estuvieran condenados. No obstante, sus coprocesados purgaran prisión. Él no. ¿Por qué? Porque era congresista. El beneficio de la inmunidad parlamentaria ha sido concebido para evitar la persecución política. ¿Qué persecución política puede haber por hechos que ocurrieron cuando el general Donaire no era congresista, sino hace muchos años? Este es un caso de robo de gasolina. El general fue encontrado responsable. Se le puso 5 años, se han confirmado los 5 años. Tiene que ir a la cárcel. Si se porta bien, por buena conducta, tal vez pueda salir bastante antes, si se porta razonablemente bien. El asunto es el siguiente. Ha dicho el señor Salaverry también que esto va a ser como el caso de Vinicio Ríos. El congresista Vinicio Ríos es probablemente el peor precedente que puede haber citado el señor Salaverry. ¿Por qué? Porque el señor Vinicio Ríos tuvo condena firme durante meses y al Congreso no le dio la gana de votar la inmunidad, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Vinicio Ríos. Y si no fue por una campaña en prensa, ustedes probablemente nunca se hubieran enterado. El señor Vinicio Ríos había sido condenado en el Cusco a 7 años por un tema de peculado y malversación de fondos cuando había sido alcalde de Urubamba. La Corte Superior del Cusco lo ha reclamado sistemáticamente al Congreso de la República. El señor Vinicio Ríos había entrado por la izquierda, pero terminó votando con el fujimorismo. Y como era funcional a los intereses del fujimorismo, lo tuvieron meses sin levantarle la inmunidad parlamentaria. En otros meses desapareció. Pero finalmente, cuando se la tuvieron que levantar, porque ya era un escándalo, ¿ustedes saben qué pasó con el señor Vinicio Ríos? Se fugó. Y ha sido capturado tiempo después en una pesquisa de la Policía Nacional. ¿Qué nos hace pensar que el señor Donaire, que sabía perfectamente, porque su causa estaba al voto, ya le había visto la Corte Suprema, sabía perfectamente que se venía una sentencia? ¿Qué nos hace pensar que el señor Donaire va a esperar al martes, al miércoles, al jueves, al próximo jueves o cuando decida el Congreso presentarse ante la justicia? Lo más probable es que no lo encuentren. Y esto es responsabilidad del Congreso, de un procedimiento que jamás ha sido concebido en la Constitución para proteger a personas que han cometido delitos antes de ser congresistas. Ni tampoco para procedimientos civiles, ni tampoco para delitos flagrantes.
Es decir, lo que ha hecho el congresista Donaire es conseguir una excusa del Congreso para seguir teniendo privilegios de congresista que no le correspondían a cambio de votar con el fujimorismo. Eso es político. Eso es un aprovechamiento político de una institución que fue concebida para librar a políticos de la persecución política. El proyecto de ley que ha presentado la Comisión de Alto Nivel que se hizo para la reforma política y que ha hecho suyo el Ejecutivo ha presentado, incluye una reforma de esta institución, donde el levantamiento de la inmunidad lo decide ¿quién? La Corte Suprema, no el propio Congreso, porque ahí se juegan otros intereses, se canjean inmunidades por votos. Esto, el caso del congresista Edwin Donaire, es el mejor ejemplo que podemos utilizar y el precedente funesto del caso del congresista Benicio Ríos. A ver si atienden esa reforma los congresistas y este control pasa a manos de la Corte Suprema, no a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria para que después el Pleno apruebe finalmente la inmunidad parlamentaria. Entonces el señor se fue, obviamente. Espero que no se vaya, pero lo más probable es que lo haga con estos precedentes. Muy bien, pero no es el único congresista que ha estado en la noticia. Ayer el programa Cuarto Poder emitió un informe muy completo de Anushka Buenaluque señalando cómo el congresista Jorge Castro le cobraba pues sus platitas a su asesora coordinadora parlamentaria en Tacna. Esto fue lo que dijo también el presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Bueno, me imagino que la Comisión de Ética va a abrir de oficio un proceso de investigación para determinar la falta de ética, pero también el Ministerio Público para determinar si acá ha habido delito. Y como lo he dicho, de confirmarse, merece el desaforo. La Fiscalía, es decir, la fiscal de la Nación, ya abrió investigación contra Jorge Castro por 60 días. ¿Por qué la fiscal de la Nación? Porque tratándose de su alta investidura, ¿no es cierto?, solo puede ser investigado por la fiscal de la Nación. Pero lo cierto es que acá hay una apropiación ilícita de dinero público. Es decir, la señora que trabaja en Tacna, su coordinadora regional, recibe un sueldo del Estado. Y el señor Castro le picotea el sueldo. Le pide que pague la luz, que pague el agua, que pague un alquiler a él mismo, porque es dueño del local, y lo que le queda es su sueldo. A todos los trabajadores del sector público hay que decirles una cosa. De entrada, nunca acepten ese trato. Es el peor de los tratos. No lo acepten porque luego van a tener estos problemas. Si les ofrecen ese trato, denúncienlo en el primer mes para que no tengan que perder todo lo que ha perdido esta señora desde que se instaló el Congreso, porque estos abusos se remontan a agosto del año 2016 y a 2 locales en Tacna donde se han desarrollado actividades. Incluso ella tuvo que arrendar un local por delegación, por intermediación del señor congresista Jorge Castro y nunca le pagaron los gastos a esta asesora. Así que yo creo que el señor Salaverry no tiene mucho que decirle al Congreso sobre una investigación. La parte ética son 120 días de suspensión. Ese no es el tema. El tema es la parte penal. Si el señor Jorge Castro es inmediatamente investigado y acusado, se le tiene que levantar la inmunidad, por lo menos la de proceso, para que sea procesado por esta causa, lo más rápidamente posible. Por favor, el problema es que el señor Jorge Castro también vota, ¿no es cierto? Ahora vota contigo, pero antes votaba con el fujimorismo. Entonces, el señor Jorge Castro va a tener algunas ventajas, como las ha tenido el señor Mamani. Perdón, con Frente Amplio. O sea, vota con el fujimorismo y entró con Frente Amplio. Pero en fin, ahora está contigo. Vamos a hablar también de la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos publicada ayer en La República. Les he separado 3 cuadros nada más, que hablan de situaciones difíciles. Esta es la aprobación del presidente Martín Vizcarra. Tenemos por primera vez, creo yo, una desaprobación mayor a la aprobación. No es malo que un presidente peruano tenga 42% de aprobación, ciertamente. El problema es la tendencia, viene bajando. El presidente de la República tenía una aprobación de 46 en la última encuesta, pero si se compara con el casi 60 o más de 60 que tenía en diciembre pasado, este verano le ha sido bastante ingrato al presidente de la República. Por lo tanto, alguna acción se tiene que tomar sobre este resultado. No parecen muy atentos a las encuestas en el gobierno, han perdido viada en varias reformas y de eso vamos a hablar seguramente en los próximos programas. Pero hay más cuadros en esta encuesta, por favor. El siguiente, que es
bastante duro con el Congreso de la República. Al Congreso de la República lo aprueba el 10% de los encuestados. Esa es una encuesta nacional. Lo desaprueba el 84% de los encuestados. Es decir, la subida en la desaprobación del presidente no beneficia en nada al Congreso, que mantiene niveles bajísimos de aceptación. Y si ustedes se dan cuenta, nuestras primeras noticias del día tienen que ver con la conducta de congresistas y ya van entendiendo por qué esta desilusión, decepción del pueblo con su Congreso. Pero veamos el siguiente cuadro y último, que creo que es más preocupante aún. Se le pregunta a la gente si está de acuerdo con que el presidente Vizcarra decida cerrar el Congreso. 70% están de acuerdo. Ni siquiera la pregunta incluye mecanismos constitucionales, ¿ah? Es decir, con 2 disoluciones de un gabinete, etcétera, etcétera. No, de frente. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo que el presidente Vizcarra decida cerrar el Congreso? 70%. Estas cifras me hacen recordar, y seguramente a los mayores también, a las cifras que obtuvo Alberto Fujimori cuando cerró el Congreso en 1992. De ahí que algunos congresistas hayan salido a decir que esta encuesta es golpista. No es verdad. Lo que esta encuesta refleja es el sentir de la gente. El señor presidente no tiene en este momento ningún interés en cerrar el Parlamento. Lo que quiere es terminar su mandato con algunas reformas y este Congreso se lo impide. Eso es otra cosa. Pero lo que sí es cierto es que el Congreso está sumamente desprestigiado y que debería hacer algo para trabajar en su prestigio. Tal vez no tengan ningún incentivo porque ya no va a haber reelección de ninguno, pero de todas maneras podrían hacer algo para que cambien estas cifras. Parece que van a ser poco. Y en otra materia, hoy día también el Congreso nos ha dado noticia. Jorge del Castillo quiere llevar hasta a los policías que fueron justamente a la detención preliminar de Alan García para que rindan cuentas sobre el suicidio del expresidente. Veamos la nota. Adelante. Yo tengo la convicción que estamos ante un hecho de suicidio, es verdad, pero eso no está en discusión. Lo que está en discusión son los elementos que rodean este asunto para ver si se actuó cumpliendo los protocolos, si se fue eficiente, si fracasó o no, por qué interviene una dependencia y no la otra, como la Policía Judicial, que era lo que mandaba el juzgado, por qué digamos, no fue personal de mayor calificación, de más alto grado me refiero, por qué no interviene el mismo jefe de la división de IVIAC. ¿Por qué no interviene? Que era un coronel, que era lo que correspondía, el jefe de la división, de tener a uno que sea presidente. Es lo mínimo que correspondía. Esas son las preguntas que se harán, ¿no? Y que ¿por qué el video está sin audio? ¿Por qué el video está fraccionado? ¿No tenemos derecho a preguntar eso? Vamos a hacer un programa para el próximo lunes, de forma tal que podamos tener esto, y en su momento decidiremos si esto es una sesión abierta o reservada, como corresponda. El ministro del Interior es el responsable político del sector y es el que tiene que responder frente al Congreso por cualquier asunto que sea materia de pregunta por el Congreso en su sector. Pero eso de llevar hasta los policías que fueron justamente a hacer la intervención parece francamente un abuso y un exceso por parte del señor del Castillo. Alan García se suicidó, esa es la verdad. Se suicidó solo, se encerró en su cuarto, tomó un arma cargada que era de su propiedad, que tenía licencia y se disparó. Nadie lo mató. La presencia de un general o de un coronel no iba a cambiar esos acontecimientos que ya estaban decididos porque hasta nota suicida había. Lo que quieren hacer es una especie de circo con la muerte de su líder para justificar lo que aparentemente no está resultando hoy, que es convertir en un mártir a Alan García. Las encuestas también de IEP publicadas hoy en La República señalan que el 83% de los encuestados a nivel nacional creen que Alan García se suicidó porque la justicia lo estaba alcanzando, no por una presión indebida de la Fiscalía. Entonces, que quede claro, la policía hizo su trabajo. Pudo haberlo conminado por la fuerza en la escalera, tal vez, pero el hombre ya estaba armado y pudo haber terminado ciertamente mucho peor. Felizmente no hubieron otras muertes que lamentar, sino solo la del expresidente. Pero amedrentar a los policías que participan, decir que corresponde que vaya un coronel o un general, ¿por qué? ¿Dónde está la norma que dice que para detenciones preliminares de expresidentes solamente van coroneles o generales? Eso es un invento del señor del Castillo.
Lo que tiene que acá discutirse finalmente es que hubo un operativo y el operativo no logró el objetivo. El ministro puede ir a informar de esto, que ya lo informó, y puede dar más detalles si así lo considera conveniente. Pero como reitero, los policías no tienen responsabilidad alguna en el suicidio de Alan García. Muy bien. Muy bien, nuestro primer invitado en este primer programa es un personaje que tal vez ustedes no han visto, pero sí han leído. César Romero, reportero de La República, estuvo en Curitiba toda la semana pasada y fue el que a través de las redes sociales y también de sus informes diarios en La República nos estuvo informando de lo que ahí pasó. Hay cosas que se han quedado, ¿no es cierto?, en el aire, y vamos a hacerle algunas preguntas sobre eso. Gracias, César, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, lo que muchos se preguntan es, mientras Barata hablaba, las noticias salían en el Perú casi al instante, minuto a minuto. Y muchos decían, ¿cómo pueden hacer eso? No solamente César Romero, Graciela Villasís del Comercio, Daniel Llovera de América, estaban todos como que muy conectados con lo que pasaba entre las cuatro paredes. Y la pregunta que todos se hacen es, ¿cómo se hace? Bueno, es que esas son las fuentes, ¿no? El que he dicho, en el interrogatorio había en promedio a veces hasta entre 10 a 20 personas, ¿no? Tanto sí. Hay un procurador brasileño que participa en el interrogatorio, está el fiscal José Domingo Pérez, que es el que desarrolla toda la audiencia, está el fiscal Rafael Vela, están los dos procuradores del Estado y están los abogados que se presentan de los investigados, o sea, que han pedido participar y están presentes y están escuchando y todos están Uno de con esos celulares. tiene que ser, pero ustedes no me pueden decir quién es. No se puede Ahora, decir quién uno es. de esos no estuvo con el jefe de OAS. Cuando Piñeiro recién ha declarado el viernes, luego que se homologa su convenio con el Perú, se lo homologan en Brasil, él da declaraciones, pero hay un acuerdo de confidencialidad y no sale nada. ¿Han logrado sacar algo de lo que se dijo ahí? No, porque debemos que hacer, hay una diferencia notable. Jorge Barata lo que daba ahora es más detalles de lo que ya había declarado en enero del 2017, cuando se acoge él a la colaboración eficaz. O sea, era un interrogatorio complementario de algo que en lo base ya se sabía. En cambio, lo de Leo Piñeiro es nuevo, lo que él les esté contando, lo que les está diciendo a la Fiscalía es nuevo. Es a partir de ahí van a iniciar una investigación. Sería muy perjudicial para el mismo Ministerio Público que esté revelando, que se revele lo que ahí se ha conversado en este primer momento. Eso debe ser lo más reservado posible para que una investigación tenga resultado, ¿no? Esa es la diferencia entre uno y otro. Y por eso no nos hemos enterado. Básicamente iba a hablar de Línea Amarilla, del AMSAP, que es un proyecto que involucra a Luis Castañeda Locio y a Susana Villarán. Y a Luis Castañeda Locio en 2 gobiernos, porque él firma el acuerdo y él recibe nuevamente y hace el bypass de 28 de julio. Pero no hemos sabido más. Claro, esas son la base sobre los temas que va a hablar OAS, son las obras que ha desarrollado en el Perú. Claro. Entonces, los hechos que en esas obras o en los contratos se pudieran dar de temas ilícitos, eso es lo que recién ahora ha contado, ¿no? Ahora, ustedes estuvieron presentes en este mini escándalo que se paró rápido de Erasmo Reina. ¿Cuál era el propósito de Erasmo Reina? ¿Poner palabras en la boca de Barata? Yo creo que ellos lo que no querían es que Barata hable. Pero ya había muchas dudas. Lo que he dicho es, el martes Barata no habló. O sea, estaba dudando mucho sobre hablar sobre Alan García, con el que ha tenido mucha amistad. Y el martes, el primer día de interrogatorio, él guarda silencio, muchas cosas, no habla. Había mucho nerviosismo, tanto en el Ministerio Público, la misma constructora Odebrecht, porque ese silencio se mantuviera. Entonces, ahí es lo que Erasmo Reina se acerca a él y lo que quiere es que no hable, que se mantenga. Vamos por partes. O sea, ¿usted cree que Odebrecht sí quería que hable Barata? Odebrecht sí quería que hable Barata. La empresa quería. Obviamente la Fiscalía también quería. Claro, sí. Barata, el martes, que es el primer día, habla de todo lo que es donación de campaña. Yo creo que Barata entendió desde el primer día que eso era muy sexy periodísticamente, pero que no iba a conducir a ninguna condena. Ese es lo que la Fiscalía le pide, hablar de todas las campañas, porque solamente iban a hablar de una. Pero eso funciona para la prensa, para titulares, pero sabe que al final las condenas van a ser mucho más difíciles de obtener. Y se guardan los cohechos, que son lo más importante, claro, las coimas, lo más ¿no? Importante, las coimas. Y el lavado posterior. Entonces, hasta el martes usted veía que seguía en el tema de
Claro, de que él iba a mantener fondos de campaña, fondos de campaña. No quería tocar mucho. Y a partir de esa reunión, de ese este encuentro, intento de Erasmo Reina, ya se quiebra. Él entiende, de acuerdo a lo que me dicen mis fuentes, él entiende que ya tenía que hablar, que no podía seguir siendo... O sea que la conclusión es que Erasmo Reina fue contraproducente para la estrategia prista. O sea, ellos querían sacar una grabación diciendo Alan García no sabía nada, y lo que consiguieron es que al día siguiente Barata lo contara todo, probablemente aterrado de ese nivel de presión. Claro, ya a Barata le habían contado cómo Lapra estaba manejando la situación en el Perú, cómo se enfrentaba, entonces... Pero esta fue una cosa que él lo vio directamente, ¿no? Él lo percibe, lo ve directamente, que se da cuenta que tiene que hablar, o sea, que era necesario que él hable, porque si no todo su misma colaboración se iba a tergiversar, y por eso es que ya al día siguiente dice todo lo que se ha conocido. Es evidente que a Nava lo echa completo, para cualquiera que haya estado ahí, tanto lo echa que sus mismos ex compañeros ahora, porque dicen que nunca fue aprista, lo cual es falso, pero en fin, han dicho que prácticamente que se inmole, que se ocupe de su problema y que no lo traiga a Lapra. Muy bien, pero ha dicho algo más el secretario Pinedo, y es importante para el reporte. Ha dicho que Barata nunca dijo que Nava y Atala eran los Maiman de García, que eso lo hizo el fiscal, y que la prensa ha tergiversado el testimonio de Barata. ¿Cómo se responde a eso? Mira, lo que hay que tener en cuenta es que los periodistas no estaban presentes en el interrogatorio, entonces lo que se recibe es un trascendido, una versión que lo puede recibir del fiscal, de los abogados, del procurador, de cualquiera de estos, y que te da una cosa muy apretada, muy resumida por esto. Entonces, digamos, lo que él, efectivamente él no lo dice, pero es lo que responde al fiscal. El fiscal es el que le plantea la pregunta, ¿no? Así, y él dice sí, yo he leído la transcripción. Claro. Nosotros lo dijimos, o sea, el mismo miércoles nosotros buscamos saber exactamente cuál fue la frase y nos enteramos que fue ante una pregunta del fiscal y que él había respondido sí. Y en nuestra publicación del jueves está consignado el dato correcto, ¿no? O sea, ahí no hubo ninguna tergiversación. Lo que pasa es que en el interrogatorio, por la descripción, él hace la descripción de Maiman, por cierto, sí, claro, y después hace la descripción de la conducta de Atala y de Nava, Atala como el de adelante y Nava el de atrás en esa relación, y el fiscal José Domingo Pérez le dice, entonces, porque venían de la conversación anterior, Nava y Atala serían los Maiman de Alan García, y él le dice sí. Le dice sí. Sí. Ahora, ¿cómo se puede entender que en estos días Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, digan que Barata no ha dicho nada sobre Alan García? Si Barata ha dicho cosas muy contundentes como era imposible que Nava hiciera nada en el Estado peruano sin contar con Alan García. Sí, ha dicho cosas contundentes como Alan García sabía que le habíamos pagado coimas a Toledo. Claro, él ya ha dicho todo lo que, digamos, la descripción misma que hace Barata, lleva a decir que es imposible que el expresidente García no supiera de todo eso, lo que estaba ocurriendo, digamos, no lejos de donde estaba. Barata se reunía con Nava ahí en la oficina cerca de donde él trabajaba todos los días, entonces ellos trabajaban todos los días, era imposible que no se diera cuenta, no se percatara que ahí había algo más. Ahora, hay un episodio que tal vez no ha quedado muy claro. Nava le dan $3 millones, luego le dan $1.300.000 a través de Atala, a su hijo $500.000, luego le dan contratos para sus hijos a través de Transportes Don Reina. Y hay un momento en que llega a Cuba, ya cuando están haciendo el metro de Lima, y dice, ahora es conmigo. ¿Eso quedó claro? Ahí hay todavía una declaración pendiente de Barata va a tener que ampliar todo este tema, porque él ha hablado un poco del metro de Lima, interoceánica, y allí se están confundiendo todos los conceptos y los pagos. Va a tener que ampliar. Hay una parte que no le preguntan porque justamente eso, tienen que participar los abogados, y no estaban los abogados de Cuba. Y de Cuba, Luyo, Narváez, todos los que están presos ahorita. Tienen que participar y tienen que notificarse para que ellos estén presentes y puedan plantear preguntas. Entonces hay algunos temas que no se han tratado con rigurosidad todavía. Claro, porque no hace ningún sentido, ¿no es cierto?, decir lo siguiente. Le pagaron $31 millones a Toledo, que eso es lo que afirma, y a Nava 3. Sí. Y al señor presidente regional del Cusco 3.
Claro, todos le dan millones y el otro con 3. 3 millones no. O sea, no es basta ese- para condenarlo, ciertamente, Claro, pero la digamos, cifra no cambia ya. Pero sí, ahí hay una declaración pendiente de Jorge Barata en ese y otros temas, ¿no? ¿ustedes han podido conversar con José Domingo Pérez y con Rafael Vela durante esta semana también, en algún momento? Sí, en algunos momentos brevemente, pero no, porque digamos, Claro. todo el mundo ha estado corriendo en su labor respectiva, porque Claro. esto eran desde las 8 de la mañana, 8 de la noche, y terminaba un interrogatorio y tenían que prepararse para el siguiente interrogatorio, y igual, ¿no? Los periodistas tenían que estar enviando los reportes para el IMI y todo Claro, eso. pero quedó claro que va a haber una declaración amplatoria Barata. Va a haber, sí es necesario, Él- claro, es necesario, sí. Su abogado también lo ha dicho que de ser necesario, ellos están, que van a seguir colaborando, ¿no? Claro, y luego está la entrega de la documentación, Claro, está la entrega de los 4.000 folios esto. que va a son ser los que Barata cree que le interesan más al Perú, pero los servidores están abiertos para buscar mucha que más hay información. dos temas. Uno es el acceso mismo. Nosotros tenemos como, digamos, el Ministerio Público tiene que tener acceso directo a esos servidores. Así es. Eso es lo que falta. Lo que ahora han ofrecido son 4.000 folios que ellos están usando que corroboran lo que Barata ha dicho. O sea, Barata ha dicho, le hicimos Claro. estos pagos, le hicimos a Toledo 31 millones, Claro, a los es otros como 10 si la millones. propia Esa es la empresa, prueba, la claro, propia empresa es va a como si la entregar. propia empresa hubiera hecho ya, vamos a buscar de toda nuestra documentación la relativa a Perú. Ujú. Muy bien, y esa la es la que entregamos. van a entregar. Claro, eso sin perjuicio de que la fiscalía ingrese, que todavía no falta puede no ingresar, ingresar. porque lo que estamos esperando es que se homologue el acuerdo. Claro, Finalmente con la ese jueza se está terminando de homologar Sí. la legalidad del acuerdo. Y La eso tiene que legalidad, salir en eso, estos días. Eso va a ser más adelante y el Perú va a tener acceso a los mismos servidores para hacer la propia búsqueda directamente, ¿no? Claro. Ahora, el Sí. Perú no es la fiscalía, porque Digamos, a los periodistas nos encantaría que nos den acceso, Claro, eso, pero digamos como dado que el Ministerio fiscal Público. está diciendo que tienen poquísimo personal para trabajar, tal vez podría ser una magnífica solución. ¿No es Sí, cierto? bueno, sí, Le dicen claro, a todo el bastante. periodismo de investigación peruano que participen también. No creo que sea posible, sería un procedimiento tal vez irregular y objetado por la defensa. Digamos, tiene que hacerse con conocimiento porque si no pueden salir resultados que no son los Pero si ya correctos. están los nombres clave, ya, Claro, con los basta con que nombres- primero busques todo Perú, y todo Perú es inmenso porque hay mucha obra pública en el Perú, pero los nombres clave ayudan muchísimo a encontrar todas las veces que esos nombres claves aparecen en el servidor. Claro, hay códigos, hay codinombres referidos al Perú que todavía no se conocen quiénes son y otros sí se están ¿sí? conociendo. ¿Todavía faltan? Todavía faltan. O sea, no era conocer. Almohadita, Budián. No, más allá de esos Ahora, hay otros. una pregunta ya final. ¿Se reían cuando explicaban las chapas? Porque la verdad que las chapas eran muy ingeniosas. Deben haberse reído los fiscales, ¿no? No, hasta donde se conoce no, Sí, porque muy serio eso todo. fue más fuera cuando sale, ¿no? Esa explicación. Ya. Barata se explicó los primeros, pero ya, por ejemplo, cuando da la chapa de un funcionario de la región Ancas que Claro. le pone Darth Vader, ya Darth no Vader. explica por qué, ya no quiso dar la explicación de por qué le puso ese apelativo. Para ese momento ya se sabía todo lo que estaba Bueno, generando. hay que decir que creatividad tenía, Sí, ¿no? bastante creatividad para poner. en la Bueno, chapa. César, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a tener que despedirnos, pero sin perjuicio de que vamos a tener que recurrir a ti en los próximos interrogatorios. Nosotros tenemos que ir a la pausa, no se muevan, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de Con mis hijos no te metas, de los textos escolares y de la interpolación a la ministra de Educación. Ricardo Cuenca regresa con nosotros. Bueno, y seguimos en este programa en Voz Alta y vamos a hablar de educación y vamos a hablar de textos escolares, de enfoque de género y de la interpelación que ha planteado el fujimorismo a la ministra de Educación, Flor Pablo. Para hablar de esto estamos con el señor Ricardo Cuenca. Él es miembro, entre otras cosas, miembro de la comisión de 17 personas que elabora textos educativos en el Perú. Gracias por estar con nosotros, Ricardo. No, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el primer programa. Así es. Bueno, vamos primero para explicar un poco cómo se elaboran textos escolares. Tal vez los padres de familia no tenemos idea, el ministerio los aprueba para la educación pública, se reparten, son gratuitos, bueno, los chicos los reciben gratis, a veces algún papá meticuloso los revisa, pero en general son un asunto entre el profesor y el alumno. ¿Cómo se elaboran estos textos? Y esto es un buen punto porque creo que ahí está la madre del cordero. Es decir, los modelos y las políticas que se tienen en general, no solo en el Perú,
son como de dos tipos. Una es cuando el ministerio encarga a empresas editoriales. Así es. Saca una licitación y encarga textos y estos de ahí se concursan y aquel que gana presenta según los términos de referencia los textos escolares. Que incluyen contenido e impresión. Exacto. Que eso ha sido, en los años 2000 tuvimos esta, 2005, 2007, 2008, esta modalidad. Otra que es menos extendida y que tuvimos en los 90, que es cuando se instalan las políticas de dotación de textos, tienen que ver con la idea del propio ministerio como productor de los textos. Ok. Y lo que hace es eso, sin duda, poner a un montón de gente, elaborar textos y luego distribuirlos, imprimirlos con una licitación y entregarlos a las escuelas. O sea, hay un trabajo interno y otra vez es un trabajo externo. Exacto. Y hay uno que es lo que pasa ahora, que es una especie de mezcla, ¿no es cierto? Que es probablemente lo que se tiene que revisar para evitar errores posteriores. Y tiene que ver con eso, un grupo de personas que luego son contratadas para que sean una especie de autores. Ya. Y esto entra al Ministerio de Educación, es revisado por un conjunto de personas y luego sale la imprenta. Entonces no es que yo le encargo todo afuera, sino que voy elaborando con los términos de referencia y contrato de personas, contrato autores, digamos. Claro, contrato autores, el texto de historia del Perú. Contrato unos historiadores. Y me hacen un texto de historia del Perú. Y luego con pedagogos yo lo reformo, lo adapto. Claro. Exactamente, la idea sería que lo adapte al Plan Nacional de Educación y esté luego alineado al currículo. Exactamente. Sin duda. Esa sería la idea. Esa sería la idea. Esa es la actual. La actual. ¿No es cierto? La actual. ¿Y esta comisión de 17 personas qué hacen? ¿Revisan todo? A ver, a raíz de lo que ha sucedido con los links benditos y con el problema de los errores en los textos, la ministra Pablo lo que hizo fue formar una comisión independiente con 17 personas que tenemos dos encargos. Ajá. Uno primero es revisar de manera general los textos, el contenido de estos textos, qué tan alineados están con el currículum. Pregunta de curiosa, ¿de cuántos textos estamos hablando? Bueno, en general hay como 500 textos. ¿Perdón? Sí, ya que se reparten como 50.000 además de estos 500. No. No vamos a revisar los 500. Escucha, ¿hay 500 textos escolares? No, 500 materiales educativos en general. Ok, 500 materiales. Cartillas, cuadernos de trabajo, textos escolares. Manual del profesor, etcétera. Ya, 500 títulos, digamos, títulos, que están en este momento en las escuelas. O sea, no son de años pasados, no. Ediciones actuales. Claro, lo que pasa es que hay algunas que vienen porque no se hacen textos todos los años. No, yo lo sé, digamos, pero lo que está vigente hoy... Está vigente. 500. Exacto. 500. Es una inversión importante del Estado y es por eso que es importante mejorar la política de dotación de textos. Y usted me dice, 50.000 se reparten de cada uno. Claro. De cada uno. Más o menos, en promedio, porque hay grados con más chicos o menos chicos. Menos chicos. A ver, ¿qué es lo que pasaba antes? Que creo que es importante. El ministerio solo elaboraba unos textos básicos pedagógicos y el profesor decía no tengo contenidos para enseñar y ahí venía este negocio que se hacía con las editoriales. Así es. Y los padres de familia tenían que comprar los textos. Así es. Aparte. Eso de ahí se prohibió y ahora la idea es integrar esos contenidos en los textos pedagógicos y didácticos. Tengo entendido, ustedes son los expertos, pero cuando un Estado invierte en materiales educativos, el retorno es importante, es en realidad muy bueno, es una inversión que vale la pena hacer. Sin duda. Primero porque se necesitan materiales en el aula. Y de todos esos materiales, los textos educativos son probablemente el material más importante. Claro. Es la herramienta fundamental del profesor y el vínculo para enseñar con el alumno. Entonces, es una buena idea tener una política de textos, es una inversión importante que hace el Estado. Hay como 160 millones de soles que se han hecho en la elaboración de estos textos. Lo que tenemos que hacer es mejorar esa política y ese es el segundo encargo que tiene la comisión. Claro, no solo mirar los textos, sino recomendar mejoras en la política de dotación de textos. Vamos a decir una cosa. Se ha hecho un escándalo por un link en un libro, en un título de tercero de media que desvía al alumno. El alumno en el papel no hace clic, ¿no es cierto? Nadie en un pedazo de papel hace clic. Tiene que copiarlo en la página, abrirlo. Entiendo que son 80 páginas y hay que ir más o menos a la página 80 para encontrar una definición de sexo anal. ¿Eso es todo lo que hay o hay más? O sea, a ver, hay más de 70 links. 70 líneas. Links, ¿ya? 70 hipervínculos que te llevan, efectivamente, tienes que copiarlo en tu computadora o en tu teléfono y llevarte a otro lado de la página.
por esta idea que hay que no todos los contenidos se pueden poner en el texto, pues no sería una Biblia gigantescamente alta, ¿no es cierto? O sea, tiene que tener la paciencia el chico que está acostumbrado a hacer clic, clic, clic en su computadora, copiar y pegar, no, ni siquiera copiar y pegar, copiar a mano, o sea, a mano. tipear. Claro, porque el libro no tiene el libro no tiene provínculo, así es. Hay más de 70 links. ¿Ya? ¿70 links vinculados con sexo? No, en general. En el libro. En este libro en particular, claro, en este título en particular. Te imaginarás que han revisado todos los links. Ya, 69 no tiene problema. Solamente sale este de aquí, que tiene un aquí. problema además, entre comillas, creo yo. A ver. Por dos razones. Primero, porque es verdad que es un tema muy sensible y que hay que tratarlo con el mejor cuidado posible, porque es un tema que va a generar siempre algún tipo de incomodidad en las personas. Sobre todo en sociedades como la nuestra, que la idea es que, digamos, mantengamos esto todavía en una reserva mayor en la medida de lo posible. Pero lo otro es que el propio link, yo llegué a ver una parte porque ahora está bloqueado, es una especie de Wikipedia con un largo texto que luego remite a otros links. Claro, es una enciclopedia médica cubana, creo. Cubana que tiene un montón de información médica. Con ese estilo cubano perestroika, porque es lleno de ciencia, entonces es esa cosa dura. Claro, aburridísimo. Que te va pasando. Entonces el alumno tiene que pasar y pasar. No es que abro el link y tengo una foto impropia, digamos. Y ese diccionario te lleva a otro vínculo. O sea, ni siquiera es directo, ¿ah? No. Cuando dice cuál es la definición de sexo anal. Exacto. Así como otras definiciones. Es absurdo. Sí, es absurdo, es totalmente absurdo. Es verdad que también es muy delicado y por eso, insisto, hay que tratarlo de la mejor manera posible. Lo que pasa es que el tema se ha politizado desde que la ministra va y dice, esto es horrible, es espantoso, y el presidente de la República sale y dice, ha pasado una cosa horrorosa, y nos arrepentimos y vamos a fusilar a los responsables. No, la viceministra ha tenido que renunciar, han pedido renuncias, y en realidad han hecho un escandalete en un asunto que parece, la ministra dice, deja decirlo, que parece un boicot, que lo han sembrado. Sí, yo más bien, digamos, estudiando las políticas de texto, creo que más bien es un enorme problema en el procedimiento que se tiene para hacer las cosas. Es decir, hay una persona que elabora unos términos de referencia, esa persona contrata un conjunto de personas, esas personas arman sus partes, hay otra persona que arma todas estas partes, esas partes van donde el director de secundaria, el director de secundaria lo lleva al director de educación básica regular y eso lo manda a la vice. En todo ese proceso, es un proceso en el que yo creo que lo que hay es más fallas que hay que ajustar. Muchas manos, ¿no? Muchas manos. Además, porque efectivamente políticamente el tema se trata porque, a ver, la primera guía de orientación sexual como tal es en el 2005. ¿La primera vez en la historia del Perú? O sea, como guía independiente, en el 2005. Y eso ha funcionado, digamos... Claro, estamos en 2019 y sigue funcionando. Y uno mira en el 2000, y guía la mira del 2005 y no tiene mucha diferencia con lo que está pasando ahora, digamos, ¿no? Ah, caramba. Lo que pasa es que viene acompañado de todo ese movimiento político que tiene que ver con Mis hijos no te metas, que es continental. Hasta el año, digamos, el último año de Saavedra, no había ningún con Mis hijos no te metas, ¿no es cierto? Entonces en el 2005 se discutía de educación sexual en el colegio, no pasaba nada. A raíz de este movimiento evangélico, marginal, hay que decirlo, porque me contaba Ricardo Cuenca que hay pastores en esta comisión, ningún problema con que estén sacerdotes, religiosas, que están comprometidos con la educación, además gente que enseña, ¿no? Todos educadores. Todos educadores. Fe y Alegría, el Colegio San Agustín, el Consorcio de Colegios Católicos, todos presentes ahí tratando de salir de este embrollo, no renunciando a la idea de que hay que enseñar y sabiendo que hay que tener el mayor cuidado posible. Ahora, el Congreso de la República le ha planteado 29 preguntas a la ministra que son bastante disparatadas, ¿no? Pero digamos, parten de la más absoluta ignorancia y le preguntan a la ministra cosas como ¿qué cosa es el enfoque de género o enfoque de igualdad de género? ¿Todos tenemos identidad de género o solo algunas personas? Esa es la primera pregunta. Es de un candor. ¿Todos tenemos identidad de género o solo algunas personas? ¿Qué? ¿En qué consiste la identidad de género a que se refiere el currículum? Los conceptos de identidad de género y enfoque de género del Minedu son los mismos que el Minagri, son los mismos que el Ministerio, el MINSA, el Ministerio de Energía y Minas. No sabía que tenían un enfoque de género en el Ministerio de Energía, pero en fin, ¿es una única herramienta o es un derecho humano? Como dice Amnistía Internacional. Todo esto es la primera pregunta. O sea, lo que está revelando quien redacta esta pregunta es que no tiene la más remota idea de qué cosa está hablando.
y que termina siendo lo que han sido las interpelaciones siempre, por lo menos a los ministros de Educación, que es aprovechar un tema que es altamente sensible, altamente extendido, porque todo el mundo cree que sabe de educación porque ha pasado por su propia experiencia escolar. Lógico. Y porque trato de recordar las preguntas al ministro Saavedra, a la ministra Salas. Martens, claro. Y Martens también. Que no llegó a ser, pero era la misma idea. Entonces, claro, porque es una... O sea, yo lo que creo es que o hay la interpretación que das tú, que es efectivamente no tienen idea, o lo que quieren es ver a dónde pisan el palito para responder lo que no quieren escuchar. ¿Qué es lo más probable? Lo segundo es lo más probable. Pero digamos, para tranquilidad de los padres de familia, Ricardo Cuenca hace años que estudia la educación peruana, ¿qué cosa es el enfoque de género para que todo se calme? A ver, son dos cosas. Uno primero tiene que ver con esta idea de simetría entre las personas, de igualdad entre las personas, en términos de que no hay ninguna característica individual que los haga menos o más portadores de derechos o más portadores de derechos o de deberes. Y esto tiene una profunda raíz cultural que tiene que ver con este ejercicio ciudadano. De la misma manera como discriminaban a los indígenas cuando no había enfoque intercultural de la educación, era porque había una diferencia entre cómo concebía y trataba a un poblador indígena o uno no indígena. En las cuestiones de género pasa exactamente lo mismo. La base tiene que ver con esta asimetría, con esta relación desigual entre los hombres y las mujeres. Claro. Entonces ya el colegio no puede decir, por ejemplo, los niños van a jugar fútbol y solo los niños. Las niñas también pueden jugar fútbol. Exacto. O las niñas van a jugar vóley y solo las niñas. Ya, eso es el género, ese es el rol asignado. Así es. Entonces ya lo que te están diciendo es que la educación peruana no va a promover estereotipos. O por ejemplo, las niñas, por favor, solo pueden ser enfermeras, no pueden ser médicos. Y eso, por ejemplo, en los textos puede aparecer. Es decir, cuando un niño aparece haciendo una tarea tradicionalmente femenina, como ser enfermera, o una niña haciendo una tradicionalmente masculina, como ser ingeniero, lo que estoy haciendo no es homosexualizar a nadie. No. Eso no tiene no soporta ningún análisis racional. Lo que estoy haciendo es decirle, mira, tu condición de hombre o de mujer no tiene ningún impacto en la decisión que tú tomes por una profesión. Así es. Ahora, podrían decirle, pero de verdad la educación peruana, antes de esto, de esta mirada, digamos, ¿remarcaba mucho el rol, el estereotipo? Sí, muchísimo, muchísimo. Hay muchos estudios sobre esto y así era muy, muy fuerte. O sea, sí había un problema que solucionar. Había un problema que solucionar, así como había un problema que solucionar con los indígenas. Exactamente igual. Exactamente lo mismo. Y no es que quiera compararlos, pero digo, tiene que ver con estas diferencias y desigualdades. No estoy tan seguro, ahora que pensaba en esto, no sé si a la ministra Martens le hacían lío porque había una idea de un cuento contrafáctico sobre el Caperucito Rojo. Exactamente. Y era que estaban homosexualizando al niño que se ponía una caperuza roja. Entonces, yo entiendo que hay temor por esto, pero digamos eso es una parte. Se complica más el asunto cuando en este respeto por la diferencia cultural o de género ingresan las orientaciones sexuales distintas. Exacto. Y eso ya genera una explosión mayor, porque toca las fibras más conservadoras de la sociedad, esa que uno no quiere. Pero también es cierto, hay que decirlo, y tal vez los padres, miren, todo padre puede tener un hijo que sea en el colegio el diferente. Sin duda. Y lo que no quiere es que a su hijo le pegue todo el colegio, ¿no es cierto?, animado por el profesor. Exactamente. O ante la indiferencia del profesor. Entonces, por el bien de todos, sería bueno que se aprenda a tolerar desde la más tierna infancia. Pero el problema es que la escuela no es un espacio de tolerancia, pues. Exacto. Aun cuando debiera ser, porque si nos ponemos a pensar, la escuela tiene la magia de ser el primer espacio en donde los niños o las niñas se relacionan con diferentes, así es, no con su familia, así es, y tienes que aprender a saber que hay un diferente que come distinto que yo, que habla distinto que yo, que se viste distinto que yo. Por eso la escuela pública es importante en ese sentido. Y lo segundo es que es la primera vez que se relaciona con el Estado. Y entonces es, si lo pensamos bien, es su primer ejercicio ciudadano. Y entonces la escuela tiene una importancia enorme en esa formación. Es decir, esta idea que es un error que ha estado levantado por movimientos como Con mis hijos no te metas, que los valores se enseñan en casa y los contenidos en la escuela, no solo es falso, sino que es imposible de hacer. Porque si pasa que a un niño le pegan por ser diferente, cualquiera sea la diferencia que tenga, así es,
el profesor va a tener que hacer algo y eso es parte de la formación ciudadana, respetar al diferente, ¿no? Entonces... Y además las diferencias pueden ser de todo tipo, no solamente porque eres serrano, yo soy costeño, te pego, o porque eres... Por la forma de hablar. Porque hablas como gago, te pego, porque tienes una discapacidad, te pego. Entonces hay tanta violencia, lamentablemente, en nuestra sociedad, que la escuela recoge eso, porque la escuela en realidad es un espejo de la sociedad, recoge lo que hay en la sociedad. Y yo siempre pongo un ejemplo, ahora que mencionas esto dentro de las escuelas, que tiene que ver, por ejemplo, con cómo esto, como tiene una connotación moral más fuerte, y que entiendo hay que trabajarla con mucho más calma, es exactamente lo mismo que el ejercicio que pongo siempre, es decir, ¿cómo dices R? Nosotros decimos R. Los anglosajones dicen R. Y los andinos dicen R. No hay ninguna diferencia, salvo en la forma como lo pronuncio, no tiene ninguna, pero inmediatamente hay una connotación detrás. Si yo digo R, digo que es gringo, blanco, etc. Si digo R, digo que es indígena, serrano, no sé. Entonces, ¿por qué? Porque hay connotaciones en la manera como se expresan las personas. Hay unas que son más complicadas, como la orientación sexual, y unas menos complicadas, como la R, aun cuando discrimine. Entonces, lo que hay que empezar a trabajar es entender que el enfoque de género, lo que pretende en el fondo, es generar mejor ciudadanía. O sea, yo siempre digo que nuestra democracia es una democracia muy precaria, con mucha calidad. Nos hemos acostumbrado a que cada 5 años elegimos a alguien y creemos que eso es suficiente, pero la democracia también es una forma de vincularse con los otros. Claro, y además hay temas, por ejemplo, la autoestima de las niñas, que es un tema que se tiene que trabajar desde la escuela y desde los primeros años de primaria, que no se trabaja en la escuela. Y es un problema luego para sus relaciones de vida, familiares, para violencia familiar, etc. Y así hay muchos otros temas. Embarazo adolescente, violencia familiar, etc. Ahora, el Consorcio de Colegios Católicos del Perú sacó un comunicado, SUTEP también, diciendo que respaldan esta política. Es decir, los educadores, ¿no?, de los colegios católicos, ¿no?, están absolutamente a favor. Y también SUTEP, que podrían decir al otro lado de la izquierda más conservadora, también están a favor. Y algunas iglesias evangélicas también. Exactamente. Cuando se ha hecho la pregunta en una encuesta recientemente publicada, el 82% de la ciudadanía, que incluye padres, familia, etcétera, han dicho que están a favor. Solo el 12% dice que están en contra. Y la verdad es que es evidente que si la mayoría de los peruanos está a favor, que si la mayoría de los educadores, que son los especialistas en la materia, dicen que esto es algo bueno, no se entiende, la verdad, la radicalidad en el Congreso. O sea, es como si estos grupos minoritarios estuvieran sobrerepresentados en el Congreso. Tanto en el fujimorismo, como en el grupo Contigo, como en otros más, hay una sobrerepresentación de pastores evangélicos radicales. ¿O no? ¿O me equivoco? Hay como dos, sí. Hay una sobrerepresentación que creo que va por dos cosas. Una, porque todavía somos una sociedad conservadora y lo conservador, entre otras cosas, parte del miedo, ¿no es cierto?, que se tiene a enfrentarse a una cosa nueva y prefiero conservar lo anterior y no moverme de ese sitio cómodo, termina siendo un discurso que jala mucho. Porque, claro, por eso con mis hijos no te metas es exitoso como eslogan político. Como eslogan, ¿no? claro, pues nadie quiere que nosotros hijos. Obvio, entonces si lo pongo así, o estas pancartas, bueno, era un poco ya... No, las pancartas yo creo que se dieron cuenta que era un error. ¿No es cierto? No, porque si que están diciendo que quieren proteger a los niños, tú no puedes sacar una pancarta que diga enfoque de género igual sexo anal en toda la avenida Javier Prado y en los puentes de la Vía Expresa. O no a las orgías escolares. Orgías escolares, porque si tú estás llevando a tu niño al colegio, te va a preguntar, papá, ¿qué es sexo anal? Claro. ¿O qué es orgía escolar? ¿Por qué no he participado yo en una orgía escolar? Entonces vas a tener que explicarle a un niño pequeño qué cosa es algo que tú efectivamente no querías explicárselo todavía, sino un poquito después. Claro. Por eso es que creo que la sobrerepresentación tiene esa otra pata, que es un poco más maléfica que la primera. Y tiene que ver con que agarran esto, aún sin creerlo, no necesariamente, para poder tener un contenido a un trabajo político precario. Y entonces levantar estos temas siempre han generado cierta ventaja. En el año 2008, la congresista Mercedes Cabanillas acusa de su propio gobierno al ministro Chang y al viceministro Wexler de sacar unos textos que hacían apología al terrorismo. Y se formó una comisión de la cual también formé parte, estoy puro comisionado de textos. Y efectivamente no había ningún tema de apología al terrorismo, habían errores pedagógicos, digamos, que los pedagogos del grupo pudieron identificar, pero eso sirvió para dar un aire político importantísimo a la gente, porque yo creo
En el caso de la congresista Cabanillas, además es educadora y tenía, digamos, un poco más de elementos para decirlo. Pero lo que yo creo es que es fácil agarrarte estas cosas para darle contenido a algo que está siendo muy precario. Porque la política peruana está siendo muy precaria y qué mejor que decir no es posible que tengas que homosexualizar a mis hijos. ¿No es cierto? Para cualquier papá más o menos sensato, a un principiante o primerizo, le queda más o menos claro que nadie puede homosexualizar a un niño. Le puedes enseñar a odiar. Eso, sí, claro. A odiar le puedes enseñar desde muy chiquito. Y le puedes enseñar a odiar cosas terribles como personas de una nacionalidad o de un origen, etcétera, o de una raza. Eso puedes enseñarlo. Pero tú no puedes homosexualizar a un niño, ni a un joven, ni a un adulto, absolutamente a nadie. Por eso es que la educación tiene otra clave de análisis, que es esta que estamos teniendo ahora, y no olvidar que la educación es un hecho político, no es solo un tema pedagógico. ¿No es cierto? Nos quedan 2 minutos, me dicen. Pero tengo que hacerte una pregunta. El IEP, que dirige Ricardo Cuenca, hasta ahora, ¿no es cierto? Hasta ahora, director del IEP, del Instituto de Estudios Peruanos, publica unas encuestas muy interesantes, las publican en La República, pero he escuchado a un congresista decir que Soros las paga. Que me avise. Voy a preguntar dónde está la factura. Acá en el Perú todo lo que la libertad de prensa hace es financiado por Soros. Sí, sí. No, la nuestra felizmente no la encuesta, entre otras cosas, como ya sabemos, tiene que ver con un convenio que tenemos con el Diario de la República. Y además porque en el instituto, que siempre hemos hecho encuestas de opinión, para los proyectos de investigación lo que queremos era ahora formalizar esto y es por eso que incorporamos en el equipo al mejor, que es Hernán Chaparro, para que pueda ayudarnos a trabajar. Y finalmente tiene que ver con el esfuerzo de la República, con el esfuerzo del IEP. En el caso del IEP, que es por lo que hablo, vamos a tercamente seguir insistiendo en pensar el Perú. ¿No tienen financiamiento de Soros? No, no tenemos financiamiento. Ojalá tuvieran, ¿no? No sé, pero por lo menos algún otro tipo de financiamiento, pero de él no tenemos. ¿Y esta interpelación a la ministra, para ir terminando, tendrá alguna consecuencia? Ha dicho el señor Galarreta que no aspiran a censurarla. Tienen los votos, si quisieran, tienen los votos. ¿Habrá? No creo, y además creo que sería un error del presidente Vizcarra sacrificarla. Porque podría ser una cuestión de confianza, ¿no? Exacto, y porque si no estamos en el mismo camino que pasó con Saavedra. Pero además es el mismo libreto, ¿no es cierto? Es el mismo libreto, solamente que no hay computadoras, sino unos materiales que no tienen nada en realidad. Que en el fondo no tienen nada, que se han levantado, que creo que hubo un error de parte del ministerio. No, pero si hay... al atender el primer... Pero se ha inventado mucho, porque se ha divulgado como si hubieran muchísimos materiales con otras historias que son falsas. El otro día me han pasado el Twitter un link que es muy parecido, por las letras, porque además es no sé cómo se llama, es un acortado. Exactamente. Que efectivamente no está en los textos, me di el trabajo de revisarlos, y que más bien remiten a una página pornográfica explícita. Claro. Y eso efectivamente es una manipulación absoluta de la discusión, ¿no? Así es. Entonces eso. Bueno, mientras estamos despidiendo ya a Ricardo Cuenca, agradecerle todos sus tweets. Nos han llegado muchísimos, nos han estado pasando acá con mucha expectativa. Me preguntaban quién era el primer invitado, quién va a hablar. Yo les agradezco a todos los que han hecho Trend Topic hoy día en voz alta. Y espero que nos sigan acompañando todas las noches. Acá vamos a estar de lunes a viernes a las 8, de 8 a 9, por esta misma señal, todos los días de semana, hablando de política y de temas de política pública con distintos invitados. Creo que ya nos tenemos que despedir, ahora sí. Bueno, será hasta mañana. Gracias por este primer programa.